Buenos días en el nombre del Señor. Buenos días, otra vez. No se escucha cuando saludo, ¿sí o no? Sí, ya me di cuenta, hermanos. Miren, yo siempre le doy gracias al Señor por este privilegio, porque realmente es un privilegio poder hablar de su palabra, poder predicar, pero es una gran responsabilidad también. Yo estoy muy consciente de eso y le pido al Señor siempre que Él pueda usarme como un instrumento y que nada de lo que yo vaya a decir salga de, como dicen, de mi cosecha, sino que sea la palabra de Dios que pueda hablar. Amén. Y doy gracias al Señor porque a veces pensamos que estamos, siempre digo esto, ¿no? A veces pensamos que estamos acá por casualidad, pero Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Amén. Entonces, hermanos, ya que hemos orado, ya hemos agradecido al Señor, yo les voy a pedir, antes de que abramos nuestras Biblias, miren, algo que pasó y quiero comentárselos. El día miércoles estuvimos en una reunión, los que pudieron participar de la reunión de oración. Fue una reunión personalmente muy, muy linda para mí. No es que haya sido distinta a otras, esta haya estado más linda que las otras, ¿no? Sino con el pastor recordábamos esos tiempos de los versículos que habíamos aprendido. Y yo me acordaba de los primeros versículos que había aprendido. Y dicen que Juan 3:16 es el versículo más aprendido, es el más famoso en pocas palabras, todos lo aprenden. ¿Y cuál será el salmo? ¿Alguna vez se han preguntado cuál es el salmo más famoso, por decirlo así? ¿Salmo? 23, amén. Yo creo que todos coincidimos en el Salmo 23. Quien no se lo sepa tiene tarea para el próximo domingo, vamos a tomar examen, amén. Salmo 23 es uno de los salmos más aprendidos y más lindos que traen bendición a nuestras vidas, amén. Y justamente un hermano repetía de memoria este salmo. Y damos gracias al Señor por esto. Y el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Amén. Y damos gracias al Señor, pero yo me ponía a pensar en esto, ¿no? Realmente nosotros no tenemos una idea muy clara. Yo creo que ninguno ha sido de oficio pastor. Lo más cercano a un pastor que nosotros conocemos, el pastor Oscar. Pero cuando nosotros pensamos en un pastor de ovejas, o sea, yo creo que nadie ha tenido ese oficio. Pero David realmente sabía de lo que estaba hablando cuando hizo este salmo. Él, no se olviden que él, antes de ser pastor, o antes de ser rey, uno de los reyes, entre comillas, más famosos de la historia, fue pastor. Y miren, yo quiero que podamos ver, no necesitan buscarlo, yo les voy a leer en 1 Samuel 17, 34 al 36. Él da una exposición ante Saúl cuando estaban les pongo en contexto, cuando estaban los filisteos en contra del pueblo de Israel y estaba Goliat desafiando a algún valiente en el pueblo de Israel, ¿no? Y se presenta David, dice que David tenía aproximadamente 16 años y no era muy, o sea, por las características que menciona la Biblia, no era muy grande, no era muy fuerte tampoco. Y quisieron vestirlo con la coraza de Saúl, pero no le quedaba. Entonces, él dijo algo en 1 Samuel 17:34, dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, refiriéndose a él, dice. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y así se levantaba contra mí, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y continúa el versículo. Pero él describe, ¿no? Él dice, o sea, que era un pastor. Y yo me ponía a pensar, 16 años. Y mi hija tiene 12. Yo decía, yo creo que no mandaría, si fuera el tiempo, no la mandaría a mi hija de 12 años a pastorear. Y menos sabiendo que hay lobos, osos, leones. Pero David lo hizo y demostró ser un buen pastor. Entonces él sabía de lo que estaba hablando cuando compuso el Salmo 23, porque no se olviden que los salmos eran cantados. Entonces cuando David compuso el Salmo 23, tenía la plena certeza de lo que estaba hablando y de lo que era un pastor.
y cómo debería. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y vivía totalmente convencido. Si nosotros vemos la vida de David, él vivía totalmente convencido de que Dios proveía. Amén. Pero esta mañana, o sea, vamos a hablar un poco de zoología, creo. Vamos a hablar de ovejas. Y yo siempre me preguntaba, pero ¿por qué el Señor nos compara con ovejas? Porque nosotros supuestamente somos ovejas. Amén. Es una comparación que hace el Señor. Pero yo decía, pero ¿por qué ovejas? ¿Por qué no leones o tigres o algo, un animal un poquito más que dé porte? Pero realmente, o sea, si nosotros vemos las características de una oveja, dice que una oveja normalmente es ciega, o sea, no tiene muy buena vista la oveja. Aparte, no es muy inteligente tampoco. Entonces, pensándolo bien, o sea, tampoco nosotros no somos muy inteligentes porque siempre queremos salirnos de la manada, eso es típico en nosotros. Entonces, yo veía algunas características y decía, wow, Señor, ahora sí entiendo por qué nos comparas con ovejas. Y aunque David fue un gran pastor, fue pastor de ovejas y fue valiente y luchó contra un oso, contra un león y contra Goliat también, en esta mañana me gustaría que podamos hablar no de un pastor, sino de el pastor. Amén. Porque no es lo mismo un camino que el camino, no es lo mismo una verdad que la verdad. Y esta mañana me gustaría que podamos ver la vida o la comparación que hace Jesús en su vida como el buen pastor. Amén. Ahora sí les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en el libro o en el Evangelio de San Juan, el capítulo 10. Yo sé que estamos viendo los días viernes el Evangelio según San Juan, verso a verso, pero ahora vamos a tomar partes bien importantes de este capítulo. Amén. San Juan, capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Amén. Así dice la palabra del Señor. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen su voz, la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Entonces este es un pasaje que muchos de nosotros lo conocemos y nos da ciertos detalles. Mire, yo estaba viendo acerca de cómo era esta situación. Y en realidad, aquí hace una comparación en la primera parte del versículo 1. Dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Entonces yo decía, a veces es difícil comprender esta situación porque no entendemos cómo funciona esto. Ahora es importante entender que aún ahora dice que hay rediles, hay otra palabra para rediles, cercos, establos, corrales, exacto, establos, corrales,
comunitarios, donde los pastores que vivían alrededor y no tenían la posibilidad de tener las ovejas en su patio, por decirlo, o en su propiedad, las llevaban a estos corrales comunitarios y había un portero ahí. Entonces, ¿qué hacían? Todos iban, metían sus ovejas y las dejaban que descansen por la noche. Al día siguiente, dice que cada uno, sean 1, 2, 3, 5, lo que hacían era llamar a sus ovejas, entrar y llamar a sus ovejas. Pero las ovejas dice que salían, dice que salen y reconocen totalmente la voz. O sea, no es que las ovejas salen y comienzan a mirar y dicen, como que este pastor creo que trata mejor a sus ovejas, las veo más gordas. O este pastor tiene mejor voz. No, ellos reconocían e inmediatamente salían de uno en uno y a veces en grupos y se iban distribuyendo. Y los pastores salían a su jornada a pastear las ovejas. Esto aún ahora en algunos pueblos de Israel todavía se hace. Entonces esto era algo conocido, lo que Jesús también decía. Lo podían entender, o sea, la gente común podía entenderlo. Y yo les decía que para nosotros esto de los corrales, esto de las ovejas, sí tenemos cierto criterio porque hemos visto en la televisión, en el internet, de alguna manera tenemos una idea. Pero ellos estaban totalmente asociados con esto. Si ahora este tiempo habláramos o de alguna situación, por ejemplo, no sé, un teléfono, lo conocemos, sabemos, pero en ese tiempo las ovejas eran conocidas, o sea, el método en el que se movían los pastores era conocido. Y la primera parte dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. ¿Saben? Esa es la característica de las ovejas. Nosotros un día hemos escuchado la voz. Nosotros un día hemos escuchado ese llamado para nuestras vidas. Pero el día de hoy estamos escuchando la voz de Dios. Realmente estamos dando respuestas a la llamada del Señor. Porque muchas veces nos confundimos. Alguna vez hemos comentado, yo comenté hace un tiempo con alguna persona, cuando Dios te habla, y estaba hablando de una situación, yo le decía, cuando Dios te habla, o sea, es claro. Y me miró así y me dijo, ¿Dios te habla? O sea, ¿qué de especial tienes tú? Pero muchas veces nosotros no entendemos que Dios nos habla a través de su palabra. A través de su palabra. Es la manera básica en la que Dios nos habla. Pero ¿qué pasa si nosotros no abrimos su palabra? La oración, la búsqueda de la palabra de Dios. Ahí encontramos respuestas para nuestras vidas. Amén. Dice Jesús es el buen pastor. ¿Realmente estamos escuchando la voz del pastor? ¿O qué voz estamos escuchando? Miren, hace un tiempo veíamos que ya en las iglesias, ya en muchas iglesias, ya no se abre la Biblia. Realmente lo que se hace es llevar un cuaderno para saber qué es lo que dice el pastor, el apóstol, el ungido, no sé, la persona que se para acá. Y realmente uno está más pendiente a la nueva revelación, uno está más pendiente a lo que dice esa persona, a realmente escudriñar las escrituras. Y realmente nosotros tenemos una obligación de hacerlo. Esta serie se llama, ¿cómo se llama? Volver a la palabra para vivir en el Espíritu. Y cómo estamos viviendo. Miren, nosotros somos ovejas y justamente habla este pasaje, dice que Él es el buen pastor. Y el buen pastor, la última parte dice, su vida da por las ovejas. Y eso lo hemos comprobado. Y nosotros, todos los que estamos el día de hoy en este lugar, hemos comprobado. Cantábamos, fue tu gracia la que me trajo a este lugar, la que me dio la posibilidad de una vida y una vida eterna. Amén. Entonces dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta
en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte. Este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y sus ovejas llama por nombre y las saca. Amén. Hermanos, hoy se han levantado voces, en este tiempo se han levantado voces extrañas. Tenemos la posibilidad del internet, tenemos la posibilidad de escuchar tantas cosas y a veces comentábamos, ¿no?, de que a veces uno dice, ya no, esto ya es lo último, ¿cómo es posible? Pero siguen apareciendo cosas y realmente la gente está siendo seducida por algo que no es la palabra de Dios. Entonces, un dato importante, ¿saben? Aquí se marca dos aspectos. Dice que los pastores, hablando de los pastores, en primavera sacaban a las ovejas. En primavera todo estaba verde y realmente había pastos alrededor. Pero ya comenzaba a pasar la primavera, llegaba el verano, ya ellos tenían que salir más afuera. Tenían que ir a las montañas donde esto no había todavía pastos. Entonces esto requería un tiempo. O sea, requería que los pastores llevaran a las ovejas un tiempo. Entonces, el mejor lugar es cerca del pastor. Ahora, hay un dato curioso también que a mí me llamó la atención. Dice que hay ovejas que no se quieren, o sea, son tercas. Hay ovejas que no quieren estar en el redil y se van y se desvían y se desvían y se desvían una y otra vez. ¿Qué es lo que hace el pastor? ¿Cómo? Le rompe una patita, exacto. Dice que le rompe una pata. Y claro, uno dice, wow, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Y dónde está el amor? ¿Cómo le va a romper una pata? Ese no es un buen pastor. Pero ¿cuántos de nosotros se nos han roto las patitas? Y más de una muchas veces. ¿Por qué? Porque andamos de tercos. La palabra de Dios nos dice una cosa y nosotros empeñados en desobedecer. Y a veces podemos decir, pero ¿dónde está el amor de Dios? ¿No se supone que Dios es amor? Si Él es el buen pastor, ¿cómo es posible que yo tenga este problema? ¿Cómo es posible que yo esté en esta angustia? Muchas veces la manera en la que Dios tiene para mantenernos cerca es justamente esto que estamos pasando, justamente esta situación, para que nosotros podamos entender que Él tiene un propósito con nuestras vidas. Amén. Entonces, no sé si han visto imágenes de pastores ahí con una oveja y la van cargando, ¿sí? No se la están llevando al matadero, no van a hacer un asado de cordero ni nada parecido, sino es el pastor que cogió a la oveja con la patita mala, la entablilló, la curó, porque no la deja así tampoco. Entonces, ¿qué hace? La carga todo el camino, todo el tiempo la carga. Y él va escuchando la voz, porque dice que los pastores tenían la costumbre de ir cantando. No tenían iPhone, no tenían iPod, no tenían nada, pero iban cantando. Entonces dice que iban cantando y entonces la oveja se acostumbraba a la voz. Pero en lo que le quedaba de inteligencia a la oveja, y si nos ponemos a pensar, entonces la oveja ya no pensaba, wow, o sea, me ha roto la pata, pero ahora estoy mejor. Primero me está llevando, o sea, ya no tengo que caminar. Ahora se supone, o sea, lo vamos a pensar así. Se supone que quien come primero, ¿quién es? La oveja enferma, la oveja que está malita, la que está más cerca del pastor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno tiene provisión. Y entonces la oveja se acostumbra hasta que ya decide, o sea, ya cuando está sana, ya no va fuera del redil, ya no va buscando pastos. Porque, hermanos, yo les puedo asegurar que las ovejas por alguna razón caminan en rebaño y tienen un pastor. Caminan en rebaño, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros entendemos esto, de que muchas veces podemos estar pasando una situación, que nosotros no la entendemos realmente, que realmente, o sea, hasta lo vemos injusto. Y siempre decimos, me ha pasado a mí, pero ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Y por qué no el hermano? Si él viene cada 15 días, creo.
Yo que soy fiel, Señor, pero ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mí sí? Perdón. ¿Por qué a mí esta prueba, Señor? ¿Y por qué? Y creo que somos claros y entendemos de que Dios no está tratando con esta parte de nuestro carácter que nos aparta del pastor, que siempre hace que nosotros podamos tomar una decisión diferente a la que está en su palabra. Amén. Entonces sigue diciendo, el mejor lugar entonces, hermanos, es estar cerca del pastor. Y la pregunta es, ¿ya hemos aprendido? O sea, ya hemos pasado la prueba y ya hemos aprendido que no vamos a estar mejor que cerca del pastor. ¿O cuántos de nosotros todavía necesitamos que nos rompan otra patita o las 4 de una? Muchas veces. Entonces, es importante que nosotros podamos ver esto. Amén. Y hermanos, cada que nosotros nos preguntamos esto, pero ¿por qué es bueno ser parte de un rebaño? O sea, ¿por qué nos comparó con ovejas y por qué el rebaño? Porque si nosotros nos damos cuenta, no hay ovejas solas. Y si vemos una oveja sola, está maltratada, está enferma, está mal. ¿Por qué? Porque no tiene el cuidado necesario. Amén. Algo que me llama la atención también dice que a cada una de las ovejas llama por su nombre. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos sido llamados? Y a veces decimos, pero bueno, el Señor sabe y bueno, estará tan ocupado que de mi problema ni se acuerda. Pero la Biblia es clara cuando dice que hasta los cabellos, ni tú, hermano, yo te puedo asegurar, hermano, hermana, que sabes cuántos cabellos se te han caído esta mañana. Yo traté de contarlos, pero ya a estas alturas como que ya no, es insulso. Pero realmente dice que el Señor sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. ¿Y cómo? O sea, cuando nos ha llamado, imagínense. O sea, a ver, el de rojo, ven, que yo te voy a hacer libre. No, no fue así. Fue un llamado personal. Y justamente nosotros encontramos llamados personales desde el púlpito. ¿Alguna vez, no sé si te ha pasado, a mí sí, que el pastor o una prédica parecía como dirigida a mí? Yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿pero por qué? ¿Quién? Y todos hemos hecho esto, ¿no? ¿Pero quién le ha contado mi problema? Seguro la chismosa de mi esposa. Y estamos así, ¿sí o no? Pero realmente es el llamado para nosotros. Realmente es el llamado para nosotros porque Dios tiene cuidado y conoce a sus ovejas por nombre. Porque Dios está hablando a cada uno de nosotros. Si eres oveja, vas a escuchar la voz. Pero si eres cabrito, ¿qué vas a decir? Seguro es para la oveja. No es para mí. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La palabra de Dios nos dice que Él conoce todo de nosotros. Amén. Y dice, Él la saca. ¿De dónde? Creo que todos podemos reconocer esto. Muchas veces nosotros, o sea, pensamos que hemos llegado acá y desde el día que hemos cruzado el umbral de esta puerta, hemos llegado a este lugar, entonces como que Dios hizo el check-in y dijo, bueno, ya llegó la que faltaba. Y plum. Desde ese día comenzamos a ser partes de esa promesa. Pero en realidad la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo, hermanos. Que Él sabía que nosotros íbamos a dar, a pesar de cómo éramos, a pesar de nuestra actitud, a pesar de que Él sabía que le íbamos a ir fallando hasta el día de nuestra muerte, hermanos. Porque yo creo que nadie puede levantar la mano y decir, bueno, yo ya desde que vengo a la iglesia ya, perfecto. Ya no peco, ya no le fallo a Dios. Yo creo que todos los días estamos viviendo por misericordia y gracia del Señor. Amén. Entonces dice, Él la saca y realmente nos ha sacado. ¿De dónde te ha sacado a ti? ¿De dónde me ha sacado a mí? ¿De dónde nos ha librado? Realmente por gracia del Señor, por el amor que Él nos tiene, estamos en este lugar. Y sepamos dar respuestas. Amén. Dice, y cuando ha sacado, el versículo 4 dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Amén. O
sea, no es simplemente una respuesta de decir, bueno, sí, ya me sacó, ahora sí. Uy, libre de ese rebaño que tanto me oprimía. Uy, libre. No, dice que las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ahora, esto del conocimiento de su voz, les hablaba hace un rato, la palabra de Dios. Y yo me acuerdo, hay una expresión en mi país que es ni chicha ni limonada. No sé si la entienden. Ni chicha ni limonada, o sea, no es ni blanco ni negro. Pero escuché una expresión que me pareció más propia, nini. Los nini, no, ni uno ni otro. O ahora los muchachos que salen del gimnasio son ninis, porque ni trabajan ni estudian. Porque muchos salen del gimnasio y yo he escuchado, dice, ay, no, es que no voy a descansar el año sabático o algo así, no voy a descansar. 12 años haber estudiado, uy. Y dice, pero no trabajan y no estudian. Y a veces el año sabático toma como 5 años y no quieren hacer nada y uno tiene que ir empujándolos. ¿Se dan cuenta? Cae bien eso de ninis. Pero, ¿qué les parece esta expresión? Cristianinis. Esa es una nueva expresión. Ni leen ni oran. O sea, y hay cristianos así. Yo me puedo llamar cristiano, pero ni leo la palabra de Dios, ni oro. Pero sí, o sea, le digo, Señor, háblame, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Y a veces en eso nosotros esperamos que un ángel se nos aparezca y nos diga, mira, el Señor me ha mandado para decirte que tú tienes que casarte con esta mujer. Y a veces esperamos eso, hermanos, pero tenemos la palabra de Dios. Y realmente es vergonzoso ser un cristianini, ¿sí o no? Es vergonzoso llegar a la iglesia y decir, Salmo 23. Yo pensé que no había Salmo 23. ¿Sí? Entonces, es vergonzoso, hermanos. Entonces, nosotros estamos llamados a escuchar la voz de Dios. Dice, ¿y las ovejas qué dice? Porque conocen su voz. Y la única manera en la que nosotros vamos a poder conocer la voz de Dios es teniendo intimidad con Él, sabiendo qué dice su palabra para nuestras vidas. Amén. Muchas veces les digo, estamos esperando una profecía, por eso estas iglesias están llenas, porque palabra de fe, el Señor ha declarado y esto, y hermanos, están llenas. ¿Por qué? Porque yo salgo súper animado, sí, soy un campeón. No, oveja yo soy un león. Salimos y eso nos dura ¿cuándo? Hasta el próximo problema, lunes, martes, estamos otra vez así, hasta el próximo domingo. Pero esto es lo que nos pasa si realmente nosotros no tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios. Hermanos, Dios no te va a hablar por señas, Dios te va a hablar por su palabra. Y si realmente nosotros estamos buscando, nuestra hermana Viviana decía hace rato, inquirir en la palabra, o sea, escudriñar la palabra, ese es el mandato, escudriña la palabra de Dios. Amén. Tenemos las invitaciones todas las semanas para venir a aprender de la palabra del Señor, para poder orar como congregación. Pero realmente parece que la invitación es para la oveja, no para mí. Amén. Además, en el versículo 4 podemos ver, a mí me encanta esto. Yo digo, gracias, Señor. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias. Y saben qué lindo esto, ¿no? Todas las propias, o sea, Dios no solo nos hace ovejas, sino somos suyos. Tenemos pertenencia en Él. Amén. Dice, más el extraño no seguirán, sino huirán de Él, porque no conocen la voz de los extraños. Y esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendían qué era lo que les decía. Y claro, para mí fue un poquito, yo decía, pero ¿por qué no entendían? Si realmente eran pastores, esta alegoría la deberían haber entendido. Pero si nosotros nos vamos al capítulo 9, en la última parte, vamos a poder ver en los 2 últimos versículos que Jesús está hablando a los fariseos, a los
digamos, a los que tenían la palabra o la ley clara. Amén. Y dice así esta alegoría, pero ellos no entendían. Y yo quisiera que vayamos por favor a Jeremías 23. Jeremías 23. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Amén. Jeremías 23 del 1 al 4. Dice así: Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver de sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Amén. Entonces esta era una sentencia que Dios había hecho, dice, a los pastores, a los líderes. Entonces, dice, no entendían. Y realmente nosotros podemos ver de que Dios estaba siendo claro con lo que se había hecho. Se había hablado a los líderes espirituales de esa época, que más estaban buscando su bienestar personal. No se olviden que Jesús, en otra parte de la Biblia, dice que barre con todos los comerciantes del templo. Dice que los echa. Dice, habéis hecho casa de ladrones, mi casa, dice, cueva de ladrones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, los que supuestamente deberían llevar la vida espiritual del pueblo, administrarla como Dios les había mandado, habían hecho un negociado. Y esto era algo terrible. Y esto estaba sujeto, o sea, estaban a las puertas de la iglesia. Y los líderes asentían para esto. Amén. Entonces sigue diciendo en el versículo 7 al 9, dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, al que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. ¿Por qué pertenecer a un rebaño? Cada vez que leemos esto, o sea, debemos darnos cuenta que nos está hablando a cada uno de nosotros. Dice: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y esto nos hace pensar en un versículo que está más adelante, en Juan 14:6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Y dice: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, ¿por qué permanecer en este rebaño? ¿Cuáles serían los beneficios de estar en el rebaño del Señor? El primer beneficio es que me da identidad. O sea, ya no soy alguien que anda por el mundo sin más ni más. En Efesios 2:19, no necesitan buscarlo, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, tenemos hoy una identidad, pertenecemos a un rebaño. Pertenecemos a la familia de Dios. O sea, y lo lindo es que Dios no solo nos ha salvado, porque dice: y el que entra por la puerta será salvo. No solo nos ha salvado, sino nos ha dado la potestad, dice la palabra, de ser hechos hijos de Dios. O sea, no somos huérfanos, no somos personas que están acá sin ningún sentido. Nos da la seguridad. Cuando nosotros entendemos, o sea, esto del rebaño,
y esto del redil, dice que el pastor se duerme en la puerta. Mire, yo estaba viendo esto y hay otra palabra que yo no la entendía bien, y la palabra es aprisco, que en realidad es lo mismo que redil, pero diferente. Tiene ciertas diferencias. Dice que los apriscos, yo les decía, ¿no? En primavera salían las ovejas a pastar cerca del pueblo. ¿Por qué? Porque había pastos, había grandes pasturas, todo estaba reverdeciendo, pero eso se acababa porque eran pastores todos. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Iban y a veces 2, 3 días de camino, subían a las montañas y ahí pastaban las ovejas, pero no podían regresar el mismo día. ¿Qué es lo que hacían? Ellos tenían como rediles hechos de piedras. Yo vi construcciones de piedras o cuevas donde metían al rebaño. Pero ¿qué era lo que hacía el pastor? Cuando estaba cerca del pueblo no había problema, no había ningún peligro, era un pueblo. Pero cuando estaba alejado, el peligro más latente, digamos así, eran los lobos. Entonces, ¿qué era lo que hacía el pastor? El pastor no agarraba, no se dormía ahí en medio de las ovejitas a lo más calientito que podía, sino él dice que se dormía en la puerta. Así que cualquiera que quisiera entrar o salir, tenía que pasar por donde estaba el pastor. Entonces, ese pastor estaba vigilando. Ahora, un dato curioso también que encontré, de que la mayoría de los pastores no eran propietarios de las ovejas. Sí, algunos tenían cierta cantidad, 4, 5, 10 ovejas, pero muchos eran simplemente pastores que llevaban a las ovejas a pastar. Y había gente que sí era realmente pudiente económicamente y tenía rebaños más grandes. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? O sea, muchas veces daban preferencia o los mejores pastos a sus ovejas y maltrataban a las otras. Pero Jesús dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Entonces, era lo que hacían los pastores. Los buenos pastores en ese tiempo dice que estaban a la puerta del redil o del aprisco, en este caso, y dormían ahí. Así que al día siguiente sacaban a las ovejas y las contaban y comenzaban a contarlas y las llamaban, y si eran 2 o 3 pastores, cada quien llamaba a sus ovejas y se iban a pastar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice que nosotros tenemos la seguridad. Tiene que pasar algo, pero tenía que pasar algo terriblemente grande para que las ovejas estuvieran sin cuidado, porque el pastor las estaba cuidando. Y en el caso de nosotros tenemos la seguridad en la palabra de Dios. En el Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Entonces, qué lindo este salmo. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré y me levantaré, porque solo contigo voy a vivir confiado, Señor. Y realmente nosotros sabemos en quién hemos podido confiar. Realmente sabemos que aunque las circunstancias de nuestras vidas puedan estar oscuras, nosotros podemos vivir por encima de esas circunstancias, dando gracias a Dios, porque Él tiene el control de todo. Amén. Entonces tenemos seguridad, aparte tenemos provisión. Si nosotros entendemos que las ovejas, o sea, no se guiaban solas, sino las guiaba el pastor, pero el pastor buscaba los mejores pastos para las ovejas, para que pudieran, y al pastor dice que no le importaba si es que ellos tenían que subir a las montañas o bajar otra vez a los valles, no les importaba, ellos podían recorrer caminos largos. Entonces, buscando, y con Dios nosotros tenemos provisión. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que hemos comido esta semana, que hemos tenido techo, hemos tenido alimento en nuestras mesas? Y la Biblia nos promete eso. Nosotros en Mateo 6:25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice el resto de este pasaje, dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será
añadido. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, no te afanes. O sea, ¿por qué? Más adelante dice, ¿no has visto los lirios del campo que ni siembran ni cosechan, las aves del cielo? Entonces, ¿no son ustedes más importantes que esto? Entonces, nosotros podemos vivir confiados en ese pastor porque tenemos provisión y sabemos en quién hemos confiado. Amén. Amén. Eso. Sí, para que no se duerma nada más, hermanos. Tenemos garantías eternas. ¿Saben? Sabemos dónde estamos siendo. Yo creo que ninguno de nosotros estamos desubicados. ¿Qué hacemos acá? No sé. Tal vez alguno está ahí. ¿Por qué estoy acá? No entiendo. ¿Qué hago acá? Yo debería estar durmiendo en casa o viendo el fútbol. Yo creo que todos entendemos que acá estamos con un propósito. El que un día vamos a estar en la presencia del Señor. Vamos a estar en la presencia del buen pastor y le vamos a poder preguntar tantas cosas. A mí a veces, se me vuela la cabeza y digo, ay Señor, las cosas que te voy a preguntar. Yo digo, el Señor dirá ese día, ay, ya Roberto, ¿me puedes dejar en paz? Ya me duele la cabeza. Bueno, no va a ser así. Pero tantas cosas, hermanos. Y vamos a tener una eternidad juntamente con Él. Y este camino, aunque parezca de penurias, yo escuché decir, es que tú no sabes, estoy 38 años así, esto y el otro. Y wow. Y uno dice, no, sí, yo estoy sufriendo, Él está sufriendo más. Y eso me hacía recuerdo al paralítico. ¿Se acuerdan? El paralítico dice que 38 años postrado estaba ahí. Y Jesús le hizo una pregunta, ¿quieres ser sano? Y claro, uno dice, wow, ¿y el Señor por qué le preguntó eso? O sea, se suponía, será por sobreentendido que estaba ahí, pero a veces uno no quiere. A veces uno no quiere. A veces nos gusta más el pecado, nos gusta más estar en lo nuestro. Juan 4 nos habla de esto. Dice, no es que no amaron a Dios, sino amaron más el pecado. Y a veces, muchas veces, ese es el problema. Que no es que no amemos a Dios, en nuestro caso, como hijos de Dios, como ovejas, hermanos. No es que no amamos a Dios. Si ahora les digo, ¿cuántos aman al Señor? Amén, todos. ¿Cuántos aman al pecado? Ahí ya no todos. Pero muchas veces hacemos eso. Amamos más el pecado. Amamos más irnos por otro lado. Amén. Nos da garantías eternas. Y hablábamos del versículo más conocido, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y realmente esa es una garantía eterna. Efesios nos habla acerca de que Dios ya nos ve sentados en los lugares celestiales. No lo estamos sentados acá. Pero Él ya nos ve allá, sentados en los lugares espirituales. Wow, disfrutando. Porque esto es un hecho y esta es una garantía, porque dice que la palabra de Dios, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él lo que ha dicho lo va a cumplir. Amén. Y por último, hermanos, nos da pertenencia. El pertenecer a un rebaño nos da pertenencia. Nos da pertenencia. Hoy, en esta mañana, este es nuestro rebaño. Este es el lugar donde Dios nos ha sembrado. Ahora, ¿qué nos hace el tener pertenencia a algún lugar? Realmente, y esto es una llamada de atención para cada uno de nosotros. Tú perteneces a este lugar. Porque puede ser un visitante que hace 2 años nos visita cada domingo. Porque hay visitantes así, visitantes que domingo a domingo están acá, nos visitan, vienen, escuchan de la palabra y al final de la prédica disparan. O bueno, a veces toma un cafecito ahí, disparan. Pero son visitas. Pero realmente, si estamos hablando de pertenencia y si Dios te ha llamado a ser sembrado en este lugar, o sea, necesitas dar respuestas.
Porque una cosa es de que yo sea una visita continua y otra cosa es que yo pueda integrarme en este lugar para poder servir, para poder decir, aquí estoy. No esperar que haga el otro hermano, no esperar que haga la otra persona, sino aquí estoy. Entonces ese es un llamado para cada uno de nosotros, si realmente tenemos este sentido de pertenencia. Dice Corintios 12:25, dice, Dios lo hizo así para que nuestro cuerpo no esté dividido, para que cada parte del cuerpo se preocupe por cuidar a los demás. Amén. Dice que somos un cuerpo. En general, parte de nuestro cuerpo, de este cuerpo, estará en la China, en México, en Bolivia, en Colombia, pero somos miembros de un mismo cuerpo. Pero hoy somos estos hermanos que estamos el día de hoy. Y dice, la última parte de este versículo dice, cada parte del cuerpo se preocupa por cuidar a los demás. Y hermanos, esto debe llamarnos la atención, porque muchas veces nosotros nos sentimos hasta resentidos por el hecho de decir, pero nadie me llama, como que nadie me saluda, como que parece que en esa iglesia no soy importante. Claro, donde iba en la otra iglesia todo el tiempo me llamaban, me decían hermanito su diezmo, pero aunque sea me pedían el diezmo, pero me llamaban. O hermanito, no ha venido Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y en esta iglesia no me llaman. La pregunta es, ¿a quién llamaste tú esta semana? ¿A quién? Porque a veces llamamos a las personas y decimos, hola hermana, sí, vas a disculpar, te estoy llamando. Oye, ¿me puedes hacer un favor? Y llamamos para eso. Somos buenísimos para llamar para eso. Pero ¿cuántos hemos llamado? Oye hermano, ¿sabes qué? Quería saber cómo estabas, cómo te ha ido en la semana, qué te ha dicho Dios, qué estás leyendo, compárteme. ¿Cómo te está yendo? ¿Quieres que ore por ti? ¿Hay algún problema? No sé, hermanos. Realmente somos un cuerpo y muchas veces nosotros intentamos que nos sirvan y nos hemos acostumbrado a que como que a los niños, sana, ya bebé, tranquilo, muchacho, no llores, pequeño. Pero realmente nosotros estamos en la obligación. Este versículo dice que cada uno se preocupe por los demás. Y eso es difícil. Y realmente si realmente tenemos esta pertenencia a este lugar o al lugar donde Dios te haya sembrado, entonces necesitamos dar respuestas a Dios. Amén. Necesitamos integrarnos como parte de un cuerpo. Y esta mañana leíamos una parte, dice que las partes más pequeñas del cuerpo son las más importantes. Y realmente es así, la Biblia lo dice, que no hay parte más importante. Y ese versículo dice, no puedo decir mi cabeza, pies no te necesito. O no puedo decir mi mano derecha, no, esta izquierda como que no hace mucho trabajo, yo soy la única, yo soy la mejor. No, somos un cuerpo y realmente debemos estar preocupados los unos por los otros. Somos parte de este rebaño. Amén. El versículo 10 y 11 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y lo vuelve a repetir. Y hermanos, miren estos versículos. Yo creo que tienen que hacernos pensar bastante. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y sabemos a quién se refiere. Pero esta semana, ¿qué te han hurtar? ¿Un sinónimo de hurtar? Robar. ¿Qué te han robado? ¿Te han robado el gozo de tu salvación? ¿Qué te han robado? ¿La alegría? La palabra de Dios dice, estad siempre gozosos. Y lo decía un hombre que estaba preso. Justamente cuando dijo esto, estaba preso. Pero decía, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dice, matar y destruir. ¿Cómo estamos en nuestras vidas? ¿Estamos dando respuestas a Dios? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? Y saben, la segunda parte dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esta parte ha sido una de las partes más mal usadas en la iglesia, digámoslo así, de los últimos tiempos.
Dice que, y para que tengan, y para que la tengan, dice, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esta parte ha sido tan mal usada que muchas iglesias predican de que tú eres un campeón, Dios te ha traído aquí para hacerte rico, no quiere vivir. Hermanos, o sea, ¿realmente será eso? Hace unas semanas alguien me decía, en tono de burla, me decía, ¿qué? ¿Se le está yendo a los hermanitos las ovejas o qué? ¿Por qué? Le digo. No, porque ya están hasta anunciando en la radio, tienen sus anuncios que venga y reciba su milagro. Y yo dije, ajá, no sé, ¿en qué radio? En tal, ajá, ok. Y la escuché. Y decía, el 4 y 5 de diciembre, venga. No saquen, hermanos, el papelito para anotar dónde es la noche de milagro. No vayan a sacar el papelito, no voy a dar el mensaje completo. Pero era así, de venga y reciba su milagro, decía. Y realmente yo decía, Señor. Y realmente esta parte dice, para que tengan abundancia. Realmente creemos que Dios ha muerto en la cruz para darnos riquezas, para que vivamos como reyes, porque esa es la teoría, ¿no? De que debemos vivir como reyes porque somos hijos del rey. Y venga y reciba su milagro. Miren, hace un tiempo veíamos un video con mi esposa que realmente me asustaba. Era el video de un apóstol famoso acá en pseudoapóstol, acá en Estocolmo, que estaba en una reunión de líderes y pastores y él decía, usaba una palabra, dejen de objetar, la palabra era otra, no la recuerdo, dejen de objetar, porque nosotros, mi esposa y yo, estamos para pensar, ustedes hacen lo que digamos nosotros. Y decía, wow. Exacto, yo seré ojos y boca y oídos. Ustedes lo único que hacen es hacer lo que nosotros digamos, así. Yo decía, wow. Y funciona. Yo decía, yo me burlaba y decía, y funciona, todos están atentos. Y hermanos, o sea, a esto hemos llegado, al hecho de decir, lo que yo diga es ley. Y yo lo he comprobado, hermanos, yo tengo que decir, o sea, con vergüenza tal vez, yo lo he comprobado. Yo he ido a una de esas reuniones en algún momento y uno de los apóstoles o pastores se paraba y decía, ustedes no tienen por qué objetar, deja de objetar, la palabra se me fue. Argumentar, ahí está, ya sé quiénes fueron a la iglesia esa también, ya se descubrieron, hermanos. Argumentar, esa es la palabra, ya se descubrieron. Sí, yes. Entonces, dejen de argumentar, decía, porque lo que acá se dice, eso es lo que se tiene que hacer. Y realmente, o sea, esto de, y yo hablaba con esa persona y yo le decía, o sea, esto de la proclamación y que yo declaro y decreto, o sea, a ver, déjame ubicarme, o sea, ¿tú nunca te enfermas? Sí me enfermo, pero ¿por qué no declaras sanidad en tu vida? O sea, ¿tus hijos nunca se enferman? ¿No tienes problemas? Pero entonces la declaradera no funciona, o sea, o cómo es, o qué tengo que hacer, y claro, o sea, por salir del paso te dice, claro, no, es que esa gripe que me dio podía haber sido un cáncer de garganta, pero quedó en gripe. Ok, ya, bueno, te creo. Entonces, hermanos, si nosotros podemos entender lo que la palabra de Dios dice, ahora no se les ocurra ir a recibir su milagro, hermanos. Tenemos cámaras, tenemos cámaras. Hermanos, realmente la vida en abundancia, ¿en qué consiste? Saben, yo leía hace tiempo, yo leía un testimonio de un hombre que se llamó Policarpo, que fue un testimonio súper impactante para mí. Y miren, yo les voy a contar así breve, así a grandes rasgos.
Era un hombre que fue líder de la iglesia de Esmirna, si no me equivoco, porque ahorita no tengo el dato. Y dice que él vivió más o menos por el primer siglo de la iglesia cristiana. Entonces dice que Policarpo a los 86 años lo fueron a aprender. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Le dijo a los alguaciles que venían a aprenderlo, les dijo, miren, yo voy con ustedes, no hay problema, pero ¿por qué no dejan que podamos prepararles algo para que ustedes coman mientras yo me voy a mi pieza? Y dice que él se puso a orar ahí. Entonces salió y los acompañó sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dice que a la mitad del viaje que iban, los interceptaron dos hombres. Entonces los subieron a un carruaje y le dijeron, mira, Policarpo, tú no necesitas morir. ¿Por qué no niegas tu fe en Cristo? Y ya, o sea, te libras. Total, ten una muerte decente. Entonces él dijo, no, o sea, no me van a convencer de hacer esto. Entonces dice que lo echaron del carruaje y él se lastimó una pierna. Entonces aún así se paró y dice que caminó y fue donde los alguaciles para continuar su viaje. Y dice que el gobernador de ese lugar también habló con él, porque se nota que era un hombre respetado también. Tenía 86 años, le habló y le dijo, igual intentó persuadirlo para que él negara a Cristo. Y miren lo que él dijo, he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno él mismo. ¿Cómo puedo negar a mi Rey que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además promete serme fiel? Amén. Entonces, esas fueron las palabras de él. Pero dice que la gente, o sea, bueno, dijeron, bueno, no nos das alternativa, te vamos a quemar. Y entonces él dijo, o te echamos a las fieras o te quemamos. Hagan lo que tengan que hacer, pero háganlo ya. No hay problema, échenme a las fieras o quémeme, no hay problema. Pero dice que vieron a este hombre tan convencido que lo echaron así en una hoguera, o sea, donde había maderas para prender una hoguera. Y dice, a mí lo que me causó tanta admiración, dice que parecía que no se quemaba y lo miraban y él parecía que no estaba tranquilo y él parecía que no se quemaba y dieron la orden de que le metieran una espada. Y entonces dice que salió la sangre y por poco extingue la llama del fuego que estaba debajo de él. Al final murió, pero hizo una oración y esta oración también la pude copiar. Dice, oh Padre del bendito Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la sabiduría salvadora de tu santo nombre, Dios de los ángeles y de todas las criaturas, por sobre todo el Dios de todos los justos, quienes viven en tu voluntad. Te agradezco que me contaste digno de tener lugar entre los santos mártires y digno de compartir de la copa del sufrimiento que bebió Jesucristo, para sufrir junto con él y compartir sus dolores. Te ruego, oh Señor, que me recibas este día como una ofrenda de entre el número de tus santos mártires, como tú, oh Dios verdadero, para quien el mentir es imposible. Me preparaste para este día y me avisaste de antemano. Ya lo has cumplido. Por esto te agradezco y te alabo sobre todo hombre y glorifico tu santo nombre por medio de Jesucristo, tu Hijo amado, el sumo sacerdote eterno, a quien junto contigo y el Espíritu Santo sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Esta fue la oración que hizo Policarpo, uno de los mártires de la iglesia. Ahora la pregunta surgirá en cada uno de nosotros: ¿y dónde está la vida en abundancia? ¿Dónde está la vida en abundancia para este hombre? ¿Saben, hermanos? Dice que esto sucedió más o menos el año 168 después de Cristo. Hace
poco menos de 2000 años Él está disfrutando de esa vida en abundancia. Amén. Hace poco menos de 2000 años Él está libre de sufrimiento. ¿Se acuerdan que le dijo el Señor Jesús al ladrón de la cruz? Esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. A esa vida abundante se refería nuestro Señor, a esa vida eterna que nos promete. ¿Cuánto vivirás? ¿70, 80, con suerte 100 años? ¿Cuánto es esto comparado con una eternidad en la presencia del Señor? Hermanos, es importante que, lo he repetido creo toda la mañana, que podamos darle respuestas a nuestro Dios. Esto es real, esto es algo que la historia ha marcado, esto de Policarpo es algo real. Pero más real aún es el hecho de que nosotros estamos siendo partícipes de esto que ha hecho Dios. Estamos siendo partícipes del rebaño de Dios. Y la última parte dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Él ha dado ya su vida por las ovejas, por nosotros, por ti y por mí. Ya lo ha hecho. Y lo hemos comprobado, no es una promesa sin cumplir. Y por la gracia del Señor estamos el día de hoy con la obligación de darle respuestas al Señor, con la obligación de buscarle, de leer su palabra, de poder tener comunión con Él. Porque no es simplemente venir un domingo a sentarse y escuchar y engordar, escuchar la palabra y engordar, sino que la palabra de Dios tiene que ser viva en nosotros. Hermanos, tenemos una obligación y entendemos que hay iglesias que están haciendo campaña para que vengan a la iglesia y reciban su milagro y esto. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos realmente sirviendo al Señor? Esta semana hemos podido hablar del evangelio a alguien. ¿Hemos podido hablar de la palabra de Dios a alguien? Yo creo que tenemos que pensar en esto. Realmente tenemos una obligación como hijos de Dios y realmente nos consideramos hijos de Dios. Tenemos una obligación de escuchar su palabra, de volver a la palabra y poder decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Algo que me llama la atención cuando se dicen esas palabras es de un hombre que no sabía a qué iba a ser enviado. Dios no le había dicho, te voy a enviar a esto, Isaías. Pero él dijo, heme aquí, envíame a mí. Y tenemos obligación de responder al llamado del Señor, de responder a la voz del Señor. Amén. Hermanos, nos vamos a poner de pie. El Señor nos habla, pero no nos habla por celular, eso tengámoslo por seguro. Así que no se distraigan. Nos vamos a poner de pie, hermanos. En realidad tal vez este es un tiempo, no sé, tal vez esta sea una prédica más y no sea necesario redundar más en el asunto. Pero muy posiblemente esta sea una prédica que está hablando a tu corazón. Que realmente esta prédica, habíamos visto que Dios conoce a sus hijos por nombre. Que realmente te la está diciendo a ti. Vamos a orar.